Buenas tardes a todos o buenos días a los que se están levantando. Yo soy Fiori Longo, investigadora de Survival y directora de la Oficina Española de Survival también. Bueno, hoy vamos a charlar un poco, más o menos una media hora, 40 minutos, sobre el tema de los pueblos indígenas y del virus, del coronavirus. Tenemos una invitada que va a llegar dentro de un ratito, que se llama Marta Peralta EPAU, espero que lo haya pronunciado bien, y que es la presidenta nacional del movimiento que se llama MAIS, Movimiento Alternativo Indígena y Social. Bueno, vamos a charlar con ella en específico de la situación de lo que pasa con los pueblos indígenas en Colombia. Bueno, me parece... Bueno, todavía no llegó. Bueno, mientras la esperamos les voy contando un poco de por qué tenemos que hablar de este tema, por qué de la cuestión del virus. Como creo que, todos saben, digamos, somos todos vulnerables en este momento, en un cierto sentido, por lo que está pasando, pero los pueblos indígenas tienen una vulnerabilidad particular y tenemos que prestar mucha atención. Bueno, esta vulnerabilidad deriva obviamente de razones históricas y políticas, sobre todo el robo de las tierras que puso a los pueblos indígenas en una situación muy difícil, porque cuando en realidad están en sus tierras y tienen sus derechos territoriales reconocidos, están obviamente en buena salud y pueden, por ejemplo, aislarse o ponerse en cuarentena, como está pasando en muchos lugares del mundo, obviamente con sus propios medios, escondiéndose en el bosque o simplemente protegiéndose en el bosque. Pero en realidad los pueblos indígenas, como bien saben, sufrieron y sufren robo de tierras por parte de compañías, de multinacionales, de ONGs que dicen de proteger la naturaleza, de gobiernos. Y una vez que son expulsados de esas tierras, muchas veces terminan viviendo en la ciudad en condiciones de pobreza. Y esto obviamente los hace mucho más vulnerables a las enfermedades. Su salud es cuando no tienen el control de sus tierras y entonces el control de su alimentación es mucho peor que la de otras personas viviendo en la ciudad. Tienen, por ejemplo, muchísimos pueblos indígenas expulsados de sus tierras, como los aborígenes en Australia, tienen muchísima más diabetes y enfermedades cardiovasculares que la sociedad, digamos, mayoritaria. Y obviamente sufren de desnutrición y de otros problemas. Entonces esto, como decía, los pone en una situación particularmente vulnerable. Muchas veces les viene negado el acceso a la salud también, lo que obviamente siempre por razones históricas, culturales y de racismo, o también por ataques del gobierno, como por ejemplo Bolsonaro, que en el primer año del gobierno se encargó de tratar de destruir el sistema de salud indígena. Entonces, esto también los expone a vulnerabilidad. Entonces decimos, hay vulnerabilidades que fueron creadas por racismo, por las razones históricas y políticas, pero para mí también es importante hablar de una categoría especial, digamos, adentro de los pueblos indígenas, que es la que está más expuesta y es digamos, son los pueblos por los que tenemos que tener de verdad dar mucha más atención y hablar mucho más de este tema, porque son los más invisibilizados, que son los pueblos no contactados, pueblos que no tienen algún contacto con la sociedad mayoritaria, que están generalmente en lo que llamamos la frontera amazónica no contactada, porque es donde están la mayor parte de estos pueblos, digamos entre Brasil, Perú, Colombia, sobre todo, también hay en Bolivia, pensamos. Hay también pueblos no contactados, hay un pueblo no contactado de los Ayoreo en el Chaco paraguayo, y otros también en las Islas Andamán en India, pero la mayor parte está ahí en la Amazonia. Y bueno, obviamente en una región súper rica de recursos, entonces sus tierras son amenazadas en realidad por todo el mundo, los que buscan oro, los que buscan madera, los que quieren construir represas, los gobiernos, los militares, todos. Y lo que tienen en particular estos pueblos es el que, como no tienen contacto con la sociedad
mayoritaria. Disculpen, pero tengo... Nada, llegó. A ver si se conecta. Bueno, los que tienen, no tienen ninguna de... Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Hola a todos. Bienvenida. Gracias. Estoy justo terminando 2 minutos de contar una cosa y después te doy la palabra. ¿Te parece? Okay. Estaba hablando de los pueblos no contactados, en realidad de la situación general de vulnerabilidad de los pueblos indígenas y por qué los pueblos no contactados son, digamos, los más vulnerables. Bueno, como estos pueblos se encuentran sin contacto con la sociedad mayoritaria, en realidad son mucho más vulnerables a enfermedades que para nosotros en realidad, digamos, no son graves, como la gripe, porque no tienen las defensas inmunitarias para defenderse. Entonces, en caso de contactos forzados, o sea, cuando estos pueblos fueron contactados por intrusos que invadieron sus territorios, del 50 al 90% de la población murió. En el caso, por ejemplo, en Colombia, de los Lucac, que después del contacto, el 20% de la población se murió. Nucac se encontraban en un territorio, en el Guaviare, siempre en el bosque, y sus tierras fueron invadidas en el medio, digamos, de la guerra civil colombiana, y bueno, fueron invadidas por todos los grupos armados posibles. Entonces, tuvieron que salir y bueno, ahí se murió la mitad de la población. Así que, bueno, es un tema bastante... El tema de los pueblos no contactados es un tema al que le tenemos que prestar atención. Y para terminar, en particular en este momento, porque Bolsonaro, aparte de amenazar, digamos, de querer condenar el genocidio a todos los pueblos indígenas, acaba de declarar una guerra en particular con estos pueblos no contactados, porque una de las amenazas más grandes, aparte de estos intrusos, como decía yo, que entran a la selva por motivos económicos, ¿no? A buscar oro, a buscar madera, están también los misioneros, que quieren convertir a estos pueblos, poniéndolos obviamente en peligro. Y Bolsonaro acaba de nombrar como, digamos, a la cabeza de la unidad que se ocupa de los pueblos no contactados en el gobierno, una persona que formaba parte de las New Tribe Mission, que es este grupo de misioneros evangélicos que quieren contactar a los pueblos no contactados y convertirlos. Como decía, es una amenaza terrible, sobre todo en este momento que está el coronavirus, pero independientemente de esto, porque el sistema inmunológico de estos pueblos es mucho más frágil que hacia ciertas enfermedades. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer en Survival es luchar para que esto no pase, para evitar el genocidio de estos pueblos y el reconocimiento de sus territorios. Para nosotros, la única solución para proteger en general a los pueblos indígenas en este momento es el reconocimiento de sus territorios. Bueno, Marta, te voy a pasar la palabra. Ya te presenté, así que, bueno, igual querés contar un poco más qué es lo que hace Maíz también, sería bueno. Y si me podés contar un poco de lo que está pasando con los pueblos indígenas en este momento y el coronavirus en Colombia y qué está haciendo el gobierno sobre ese tema. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo y nos están siguiendo en estos momentos, a los que están conectados. De verdad que Maíz surge como también otro proceso de reconocimiento, de resistencia, porque los pueblos indígenas nos dimos cuenta que no solo era suficiente los paros, las resistencias sociales, las mingas, etcétera, sino que también teníamos que ser gobierno, también teníamos que estar activos y vigentes en la actividad política y en las decisiones políticas, ¿sí? Entonces dijimos, si nosotros realmente queremos que esto cambie, que hayan cambios y transformaciones estructurales, pues tenemos que gobernar, tenemos que atrevernos también a gobernar nuestros territorios. Entonces, Maíz surge desde esa reflexión, sin dejar de lado las luchas sociales, las luchas pacíficas que siempre hemos organizado desde las marchas, desde las reclamaciones justas, desde todo eso sumado también a lo político para que ya siempre hemos estado en la política, pero de esta vez lo quisimos hacer a través de una herramienta propia que fuera el maíz, ¿sí? Pero también dijimos, no podemos los indígenas solos,
con nuestras causas porque no alcanzaríamos. Somos una parte de la población, pero hay otros que sí pueden ayudar. Entonces fue cuando buscamos aliados, campesinos, afro, sectores sociales, aquellos que no se identifican con la política tradicional, aquellos que también están cansados de la polarización entre izquierdas y derechas, ¿sí? Entonces dijimos, entre nosotros, si nos unimos todos, ya no van a decirnos que somos una minoría, sino que realmente representamos la mayoría de los colombianos, que son los afro, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, los indígenas. Entonces, esa es la ideología y eso es lo que queremos convencer a toda nuestra militancia, pero también a todos nuestros simpatizantes, y es que nos quitemos ese rótulo que históricamente nos han impuesto de minorías, ¿sí? Todos juntos, en medio de las diferencias que tenemos, porque somos diferentes, representamos realmente la verdadera mayoría del país. Entonces, MAIS surge como eso, como un proceso de reivindicación también de los procesos políticos, sí, como actores políticos que somos, y no que simplemente nos vean como votos, ¿sí? Que solamente somos importantes cada vez que hay elecciones porque nos arrean. Yo digo como chivos porque soy de La Guajira y allá hay muchos chivos, pero nos arrean a votar, ¿sí? Y a generar conciencia, no, sino que aquí también hay nuevos liderazgos, hay gente preparada, capacitada para también ser elegida y para tomar el mandato o el gobierno en su región. Acá actualmente en Colombia los pueblos indígenas, y no solo los pueblos indígenas están en esta situación, los campesinos, los afro en los consejos comunitarios, la gente que es víctima, toda la gente de los sectores más vulnerables es a la que le está golpeando más duro la situación del país. No tanto porque hayan un número, porque no lo sabemos, aquí hay varias fallas. El primero de ellos es que no estábamos preparados, nadie en Colombia estaba preparado para de que posiblemente nuestro país se pudiera contagiar, aunque estaban todas las posibilidades por los aeropuertos, por toda la circulación que había, las medidas no se tomaron a tiempo, pero aún así pensábamos que ningún gobierno estaba preparado ni local ni a nivel nacional, ¿sí? Por eso se ha visto que ha sido un sinnúmero de improvisaciones, por eso ha sido decisiones irresponsables, por eso ha sido decisiones y políticas poco incluyentes, ¿sí? Y hoy nuestra población indígena está pasando mucha necesidad porque nosotros somos pueblos que viven del comercio, que viven de vender sus artesanías en los mercados, que viven de ir a vender sus animales al mercado, de pronto de ir a vender, por ejemplo, el petróleo, el maíz, todas esas cosas. Entonces eso ha de verdad limitado, que no es tanto que queramos que el Estado o el gobierno nos dé todo, pero hoy estamos en una circunstancia de que si nos tenemos que aislar, pues el gobierno debe ayudar y tiene todas las facultades para hacerlo y tiene los medios para hacerlo, y sin embargo no hemos recibido, ningún pueblo ha recibido ayudas de parte del gobierno. Se la ha pasado en anuncios y esto ha puesto en mayor vulnerabilidad porque en unas regiones está el aislamiento del coronavirus, el pánico que produce, pero hay hambre y sed. En otras regiones tienen que esconderse, aislarse para evitar contagio del coronavirus, pero también correr de las balas que están cruzándose en fuego, como lo es en el Chocó. Sí, antier, por ejemplo, en La Guajira tienen una situación de peajes humanos y de verdad fue una situación muy dolorosa porque los niños con las mamás y las familias salen a la vía y ponen como un lazo en la vía para que los carros paren, y ellos piden ahí plata, comida, agua. Eso no es nuevo, pero ahora se ha intensificado más, ¿sí? Están saliendo todas las familias, etcétera, pero pasó una circunstancia antier, hace 2 días, y fue que un carro vino a toda velocidad para no pararle a los niños y le arrancó 2 dedos de la mano al joven que estaba ahí. Entonces esto quizás cuántas veces no se presenta en el día. El Estado está condenando a que nuestra gente más vaya
a la mendicidad, más salga a la calle a exponerse, ¿sí? A las vías, a las carreteras, etcétera. Y también sabemos que aquí hay niveles de solidaridad, pero también hay niveles de intolerancia bastante altos, y eso ha expuesto. Pero también así, por ejemplo, nosotros hemos iniciado acciones de coadyuvancia para mantener el orden en los territorios, y es que a través de la Guardia Indígena hemos iniciado unos controles territoriales desde hace mucho para evitar que nuestra población también se contagie o que lleguen externos a la población, a la comunidad, a los resguardos. Y nos ha tocado solos asumir esto, ¿sí? Con la Organización Nacional Indígena de Colombia, con la ONIC, hemos estado liderando esto, hemos estado en monitoreo constante, diario, llamamos a las regiones que nos digan cualquier circunstancia, pero el tema de que la gente no tenga que comer es una situación muy dura, es una situación porque a la final, pues todos dicen, nosotros no nos vamos a dejar de morir de hambre y vamos a tener que salir. Entonces, nos preocupa esa circunstancia de que tengan que salir, a las carreteras, de que quieran irse a unas marchas, y eso va a hacer es exponernos más al contagio. Y se han anunciado muchas ayudas, ¿sí? Ayer nosotros hicimos una campaña de que la ministra cumpliera la palabra, porque hace 2 semanas anunció esas ayudas, ¿sí? Sí. Y tú no te imaginas, ustedes no se imaginan todas las excusas que han sacado para no entregarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están dando a entender? Primero, que hay una dilación en la entrega de las... Primero, que no había logística, que necesitaban no sé cuántas mulas. Ayer dijeron que iban a debido a la presión que hicimos por redes, dijeron que iban a prestar. Entonces, es un sinnúmero de excusas, porque este ministerio es el que administra la mayoría de los recursos de la población más vulnerable del país. Claro. ¿Sí? Y serán ustedes testigos de que cuando pase toda esta crisis van a ver los montos exagerados de dinero en ayudas humanitarias. Sí. Que se crean fondos y fondos, pero no están llegando a las regiones. ¿Quiénes están beneficiando de eso? Entonces, hay programas, por ejemplo, de adulto mayor, familias en acción, pero no cubren la mayoría de esas personas que están necesitadas, y nos pusimos en la tarea de si en los municipios realmente estaban las personas de mayores de edad, de los adultos mayores. Y nos dimos cuenta que hay adultos mayores que no están ni en una base ni en otra, ¿sí? Claro. Entonces, ¿y esos recursos dónde fueron? ¿Quién los reclamó? Hay algunos que nos están denunciando ya que las alcaldías no quieren entregar esos recursos. Entonces, realmente nos sentimos solos frente a esta circunstancia, frente a esta situación que estamos viviendo, donde acá la gente acata, pero sin las garantías mínimas como son la comida, ¿sí? El agua, es muy difícil resistir a ello. Lo que pasa, digamos, que el virus está poniendo, digamos, mostrando, digamos, en una cierta manera, volviendo manifiesta una situación que existe ya en Colombia, que es la de la total, o sea, ausencia del Estado para con los pueblos indígenas, muchas veces la violencia del Estado contra los pueblos indígenas. Digamos que el virus no está haciendo otra cosa que mostrar todo eso, o sea, el gobierno Duque en particular, porque es de lo que estamos hablando, digamos que puede, no sé si estarás de acuerdo, pero puede ser considerado casi como Bolsonaro. Digamos, tiene una política muy agresiva hacia los pueblos indígenas, menos en el lenguaje quizás que Bolsonaro, pero desde que su gobierno... Claro, digamos, por ejemplo, con el tema de los pueblos no contactados, nunca, o sea, es un tema que evidentemente no le interesa y... no se habla. No.
Y bueno, Colombia es el tercer país con más pueblos no contactados en aislamiento voluntario de América Latina, así que es un tema, digamos, que se tendría que tratar. Te quería preguntar una cosa, vos sos de Wayuu, perteneces al pueblo Wayuu, ¿y cómo es la situación ahí? Porque bueno, ya con todos los terribles problemas que está pasando ese pueblo en La Guajira, me imagino que esto del virus va a empeorar la situación. Sí, sí, claro. Sí, yo soy del pueblo Guayú, yo soy Guayú de La Guajira. Realmente allá la situación, lo que es en La Guajira y en Chocó, la situación es lamentable. Sí, son los departamentos que realmente, además de las problemáticas sociales que nosotros tenemos como pueblos, como departamentos, sí, el tema de la minería. Hoy era para que Cerrejón estuviera al menos reivindicándose con muchos daños e impactos que le ha causado al pueblo guayú y a La Guajira, y sin embargo no lo vemos protagonista en solidaridad con esta situación. Sí hacen cosas, pero son mínimas para todo lo que han ganado, para todo lo que han generado y para todo el daño que dejan y siguen haciendo. Entonces, allá se suman esta problemática de contagios, allá, por ejemplo, en Riohacha, en Maicao, en Uribia, en Manaure, que son municipios muy difíciles porque somos una población dispersa, ¿sí? en todo el departamento, pero que además cuando nos unimos, pero vivimos en comunidad, ¿sí? Entonces, todos vivimos muy distantes, pero cuando nos agrupamos, todos vivimos en comunidad. Entonces, realmente allá es preocupante la situación porque no hay una estrategia ni un protocolo serio y responsable de gobierno que te diga, me tomé la tarea de leerme el protocolo de La Guajira, pero no dice ni cómo se va a ejecutar eso, ni con qué, ni cómo, ni las autoridades indígenas, que allá son la mayoría de la población, dice cuál va a ser su papel, ¿sí? Desaprovechando de pronto el conocimiento que tienen las autoridades indígenas, la coadyuvancia que pueden prestar, pero asimismo no hay un trabajo articulado con el sector salud, ¿sí? Con los maestros, con los educadores, con todas estas herramientas que pueden de pronto ayudar a visibilizar y a socializar y concientizar un poco más a la comunidad sobre las consecuencias del COVID. Allá ha sido muy difícil que la gente sea consciente de que no puede salir, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque más del 60% de su población vive del diario. Allá es más el comercio informal que el formal, es más la gente que vive del día a día y que vive de vender sus cosas, porque es un departamento que se ha tenido que acostumbrar a eso, y que, por ejemplo, en temas de política, si tú simplemente no eres de ese grupo, de ese sector que llegó, y es que a veces ni siéndolo, ¿sí? Simplemente te aíslan y tú no tienes muchas posibilidades. Es un departamento que no valora los gobernantes que llegan, no valoran las capacidades y la preparación de su misma gente desde la misma región. Sí, y muchos guajiros tienen o tenemos que salir de allá a buscar oportunidades en otras partes, porque si no eres parte de la mermelada o del grupo, pues simplemente no existe, ¿sí? Sí. Entonces es muy duro, pero además las consecuencias que ya nosotros tenemos, además de tantas problemáticas sociales de inseguridad, de los pueblos indígenas, pues es una región donde el turismo representa un gran sector, y también estos sectores están olvidados, no se ha dialogado con ellos. Los pueblos, hay algunas ayudas que llegan a los más cercanos, ¿sí? Pero que además de eso me comentaban que no ha dejado de tener el tinte político, ¿sí? Es una región donde la política nos consume mucho, ¿sí? La politiquería, más que todo, la politiquería nos consume mucho, y no falta el que está en esta situación,
pendiente de que políticamente tú le tienes que responder. Y claro, frente a la necesidad de hambre, cualquiera se vuelve un obediente. Claro. ¿Sí? Entonces, hay personas y mandatarios que se están aprovechando aún más de la necesidad, del estado de vulnerabilidad que tienen nuestros pueblos, pero que también tienen la gente más de sectores olvidados, de los barrios más olvidados en las regiones. Entonces, Claro. También vemos que de esa región sacan tantos recursos. ¿Dónde está, por ejemplo, como le decía, Cerrejón? Pero allá también viene, de allá La Guajira también produce sal, también produce gas. ¿Dónde están todas esas multinacionales que hoy tendrían que estar abanderando toda una solidaridad para el pueblo guayú y para el pueblo guajiro, que realmente lo están necesitando? Entonces, esta es una demostración de que en una circunstancia que aquí se presente, ni Dios lo quiera, en Colombia, una situación donde la pandemia empiece a realmente a expandirse más y más, y a los pobres nos va a tocar, no somos los que vamos a recibir las atenciones, ¿sí? Sí. Porque aquí, si eso pasa, aquí tienen que escoger entre a quién atender primero, ¿sí? Y seguro que no va a ser nuestra gente, ¿sí? Seguro que a nosotros, y por eso nos estamos preparando de que si va a haber una situación de atención, nosotros como pueblos indígenas tenemos que estar preparados para atendernos nosotros mismos, porque no contamos con garantías por parte del Estado. Si para la comida le tenemos que mendigar, le tenemos que pedir, le tenemos una situación que para nosotros es humillante, pero que lo tenemos que hacer porque la gente nos pide y nosotros no tenemos la capacidad para soportar eso, para ayudarlos, para de pronto, mira que no es mucho lo que tú te gastas en comida para la población, ¿sí? Es lo mínimo que tendría que hacer el gobierno nacional. Y sin embargo, todo este tema de no entregar las ayudas a tiempo es para hacerlo una sola vez y no gastar más, ¿sí? Claro. Es para que mientras llegan esa ayuda te obligan a ti a que tú tienes que buscar de donde sea. Entonces, no es tanto la situación, yo sé que vamos a salir adelante aquí en Colombia, pero las consecuencias, todo lo que va a dejar en los emprendedores, en los microempresarios, etcétera, todo ese sector, los pueblos indígenas, la población desplazada, la población que realmente necesita, porque el resto de la población pues simplemente pide comida a domicilio y se la llevan y se vuelven a recuperar, pero aquí es muy difícil, sí, es muy difícil, y yo creo que Duque todavía no ha sido sensato, no ha tenido esa claridad ni se ha asesorado al respecto. Y ni qué hablar de los pueblos no contactados. Nosotros tenemos también una estructura en Guaviare, ¿sí? Nosotros tenemos compañeros que han trabajado de lleno ese tema, que lo han investigado, que lo han demandado para protección especial. Cada vez que he ido a Guaviare, pues respetamos ese tema, pero ya vemos que ya esa inmersión que tuvieron con la sociedad ya les ha afectado bastante, ¿sí? Me recuerdo mucho una imagen que cuando ellos salieron a la ciudad, pues salieron directo a las canecas de basura, se enfermaron porque no estaban acostumbrados a nada de eso, ¿sí? A la ropa, a muchas cosas, al mismo ambiente. Entonces eso es una exposición aún mayor para ellos. Y realmente pues estamos aquí preocupados. Nosotros todavía no tenemos una claridad, estamos buscando ayuda internacional, solidaridad internacional, porque este es un tema mundial. Yo sé que si de pronto fuera una situación que le estuviera pasando solo a Colombia, aquí la cooperación internacional siempre ha sido muy solidaria con los pueblos indígenas, pero estamos en una circunstancia especial porque todo el mundo está necesitando, todo el mundo está buscando cómo sobrevivir, cómo sacar adelante sus pueblos, y aquí nos sentimos aún más en el olvido estatal, pero también sin mínimas garantías, que el pueblo colombiano es un pueblo, incluido todos, es un pueblo trabajador, es un pueblo que realmente de gente pujante, pero que
requiere en estos momentos del apoyo del gobierno. ¿Sí? Sí. Aquí la preocupación no está siendo tanto el coronavirus, sino el hambre que está pasando la gente. Sí, por eso nos parecía importante desde Survival dar un poco una plataforma para que puedas contar esta historia, porque acá en Europa, donde tenemos la mayor parte de nuestras oficinas, obviamente la gente está preocupada por su propia, en momentos de crisis cada uno se preocupa por sí mismo, pero me parecía importante hablar de este tema para decir, sí, nosotros estamos pasando una situación fea, pero vamos a ver, los pueblos indígenas históricamente fueron privados de sus tierras, explotados económicamente, condenados al racismo, a otro tipo de violencia, y es importante pensar que en este momento son los más vulnerables y me nos parecía importante dar espacio a este tema. Te agradezco muchísimo, Marta, y espero que nos sirva a mostrar un poco de apoyo internacional, y un buen combate. Vamos a seguir acá apoyando como podemos. Gracias a ustedes y de verdad gracias por la solidaridad, gracias por permitirnos exponer esta situación que estamos viviendo acá, y de verdad que lo más preocupante y lo más difícil van a ser los días por venir. ¿Sí? Entonces seguimos en contacto y de verdad gracias a todos ustedes y a la audiencia que estuvo pendiente. Gracias, chao. Chao a todos.